Espíritu Santo. Haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amaneciendo y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, para siempre. Muy bien, pues ya estamos casi por concluir nuestro curso. Seguimos viendo pues lo que son las parábolas, todo lo que es esta teología bíblica del Nuevo Testamento, enfocada en el mesianismo del Señor, la figura de Jesucristo y lo que son las parábolas. La vez pasada estuvimos viendo lo que era una parábola, la del juez injusto y la viuda. ¿Recuerdan algunos puntos importantes o qué les llamó la atención de esta parábola y de los comentarios que vimos? La oración, la perseverancia en la oración constante. Siempre tenemos que orar y debe ser constante. Muy bien. Acá. Lo que se acuerda. El fariseo y el de impuestos. El cobrador de impuestos. Ese lo vamos a ver ahorita. Muy bien. De algo que les hubiera quedado también de la vez anterior. La misericordia y el amor de Dios. La misericordia y el amor de Dios. Muy bien. ¿Alguna aplicación que puedan hacer para sus grupos pastorales? Creer para orar sin que decaiga nuestra fe. Creer para orar y sin que desfallezca nuestra fe. Exactamente. No sé si recuerdan, pero al menos algo muy simbólico era lo que venía del comentario de San Agustín. No sé si recuerdan esa pequeña mapita que decía fe y luego la flechita a la oración y de la oración a la fe. Eso es algo muy importante. Exacto, es un circuito que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Que mientras más fe tengamos, mayor ferviente es nuestra oración. Y entre más ferviente sea nuestra oración, vamos acrecentando nuestra fe. Y es un círculo que va alimentando nuestra vida espiritual. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, viendo una de las parábolas propias, que es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Ese casi no se ve, ¿verdad? No, de plano no. Quería cambiarles el color, pero mejor les pongo de rojo. Parábola de el fariseo y el recaudador de impuestos. También conocido como el publicano, y que lo vemos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si alguien ahí en su Sagrada Escritura nos hace favor de buscar el texto para poder darle lectura. Muy bien, por favor. El fariseo y el publicano. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este bajó
y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias. Si se fijan, encontramos esta parábola que Lucas va a añadir justamente para recordarnos la rectitud en la oración. La vez pasada estábamos viendo que debemos de estar orando constantemente, sin desfallecer. O sea que la oración tiene que ser siempre. Pero, exacto, constante. Pero en esta ocasión, Lucas quiere añadir que no solamente se trata de estar orando y orando, sino de que esta oración debe de ir por el buen camino. Era lo que también comentábamos un poquito la vez pasada. ¿Qué sentido tendría que nosotros estuviéramos orando, pidiéndole a Dios muchas cosas que no son buenas ni para nosotros ni para nuestra salvación? Y que nosotros decimos, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere, es que Dios me ha abandonado. Cuidado, porque también necesitamos tener esa rectitud en nuestra oración. Y justamente el evangelista va a colocar esta parábola para que nosotros podamos identificar como lo esencial para que nuestra rectitud siempre vaya en forma. Vemos, por ejemplo, bueno, aquí lo que ya les decía hace un momento, aquí lo pone como recaudador de impuestos, pero casi siempre lo manejan como el publicano, recordemos. Publicano hace referencia a un pecador público. Y pues los que eran más identificados como los publicanos, pues eran los recaudadores de los impuestos, porque eran los que pues estaban recogiendo el dinerito del pueblo para entregárselo a los romanos. Entonces decían, no, pues ¿cómo es posible que estos estén haciendo semejante cosa? De estarnos robando a nosotros sus hermanos para dárselos a los extranjeros. Y por eso pues eran muy señalados. Las prostitutas pues también entraban dentro del gremio de lo que eran como publicanos, de aquellos que eran pecadores públicos. Pero en esta ocasión nos habla de estos dos hombres que suben justamente al templo para hacer oración. Y es muy común que nosotros veamos cuál era la actitud justamente de los fariseos, de los escribas, ante este tipo de personas, que no era muy agradable. En cuanto miraban a un tipo que vivía en esta situación, inmediatamente lo rechazaban y todavía instigaban en contra de ellos. Decían, no, es que si yo soy fariseo, lo que ya hemos dicho, si yo soy fariseo, si yo estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, si yo estoy tratando de vivir todo en forma, si hago todos mis rituales para estar totalmente puro, pues no, al contrario, me voy a alejar porque en cuanto me acerque a ellos, cuando conviva con ellos, cuando los toque, quedo automáticamente impuro. Entonces, siempre la actitud de los escribas, de los fariseos, ante los publicanos va a ser de rechazo. Rechazo y en cierta manera, pues, un poquito como quemándolos ante la sociedad, señalándolos. Esa es la actitud que vemos justamente con los estos de los fariseos hacia los publicanos. De hecho, si se fijaron, la parábola va en ese sentido, es como justamente los destinatarios, dijo la siguiente parábola: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Es decir, la parábola va enfocada hacia aquellos que estaban despreciando a los pecadores, muy en específico pues los fariseos, pero ahora sí que ya en un ámbito o en un ambiente abierto, incluso para nosotros, todo aquel que rechaza a un pecador, pues fácilmente le puede quedar esta parábola.
Muy bien. Sabemos que la parábola se desarrolla en un ambiente pues sacro, en un ambiente santo, es el templo. Templo que viene a ser como la figura más icónica, más representativa del pueblo judío. El templo es el lugar ideal para orar, desde siempre y por siempre. Para los judíos, que era algo esencial la oración, los sacrificios y todo, el templo lo era todo. Incluso para nosotros, pues siempre no es lo mismo orar en casa que orar en el templo. Siempre cuando uno llega al templo, pues te pones ante el Santísimo, te arrodillas, ya desde ahí ya estás entrando como en esa mística, ya desde ahí te estás adentrando en los misterios de Dios. Incluso, por ejemplo, los templos como lugares tienen esa finalidad de siempre envolvernos en el ambiente divino. Lo que ha sido la arquitectura a lo largo de los años siempre ha buscado eso. Y sobre todo cuando se daban las construcciones, ahora sí que grandiosas de los templos, pues ahora sí que entre más grandioso era el templo, desde que entrabas te sentías más chiquito. Y hasta el mismo ambiente como que te hacía sentir que estabas dentro de la casa de Dios tal cual, como que te hace entrar en ese misterio tan santo. No es lo mismo que entremos, por ejemplo, a una capillita que a lo mejor apenas están construyendo, a que vayamos, por ejemplo, al expiatorio. Ciertamente, en los dos está Dios, y en cualquier parte está Dios, incluso también en nuestra casa, cuando nos ponemos a orar, ahí está Dios. Pero el ambiente cuenta mucho y nos ayuda y nos prepara para vivir mejor ese momento. Pues para el pueblo judío, el templo también. El templo, lugar por excelencia de oración. Entonces, ahí se va desarrollando lo que es la parábola. Dentro del templo, porque es una conexión con Dios, llegan estas dos personas a orar. Cada una muy distintos en dónde se acomodan, cómo se acomodan y cómo oran. Para los fariseos era muy común ir y estar rezando y rezando y rezando todo el día en el templo. Hacían como sus ritos, y entre a veces más duraran y más gritaran y más cantaran, pues era como más solemne. Y aquí es donde viene como esta enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor. Dice, bueno, aquí les voy a poner la otra. Orar en el templo significa el acatamiento con Dios. En cierta manera, pues también el templo viene a significar una comunión con la iglesia o una comunión con Dios. Y por eso los judíos, sobre todo lo que eran los publicanos, los fariseos, gustaban orar en el templo, porque era como también una manera de decir, yo sí estoy bien con Dios. Y bueno, sabemos que la postura propia de los fariseos para orar era de pie. Incluso si empezamos a recordar, hay varios pasajes en el Evangelio que a veces nos evocan a eso. Estaban orando de pie, o entraron al templo y estaban orando y haciendo referencia a que estaban de pie. Siempre, o como la actitud más propia para los fariseos, era erguidos, porque sabemos que también las posturas en la oración tiene como su significado, tiene su postura. Por eso en la misa, cuando nos toca pararnos hay que estar de pie. Cuando nos toca sentarnos es una actitud de escucha. Cuando nos toca hincarnos es algo de reverencia, de sumisión ante lo divino. Cada actitud, cada postura tiene su sentido. Y los fariseos les gustaba orar de pie.
Por ahí viene una cita. Bueno, vienen varias. Mateo 11, 25. Ahí nos está hablando un poquito de la Y ahora vamos a ver que cada una de las oraciones era muy distinta. Por ejemplo, la oración del fariseo, ¿cómo era? ¿Cómo ven ustedes la oración del fariseo? Vanagloriándose, soberbia, qué bonito soy. Exacto. La oración del fariseo, una vanagloria de lo que él hace. ¿Algo más que decía? Soberbia. En soberbia, exactamente. Simplemente viéndose hacia sí y no viendo en ese sentido como la misericordia o la gracia de Dios. ¿Y cómo era por otra parte la oración del publicano? Con humildad, y respeto. Humildad, respeto y como un corazón contrito, exacto. Un espíritu humillado. Tal cual, casi podríamos encerrarlo en eso, en una humillación. De llegar ante el Señor y decir, pues la regué y la sigo regando. Perdóname, Señor, no debería de estar aquí, pero estoy porque te quiero. Estoy porque te amo. Bueno, eso no lo dice el Evangelio así, pero lo estamos dando por hecho. ¿Por qué? Porque es una actitud totalmente amorosa, de arrepentimiento. Y en cambio el fariseo no. Entonces aquí las actitudes de la oración son distintas. Oración del fariseo. Vamos a poner así se justifica. Yo ahora no voy a poner eso, pero ya ahorita lo que estuvimos comentando puede ahora así como pueden anotarlo ahí, como la oración del fariseo gusta de ser soberbia, gusta de valerse de sus obras, se justifica. Su ego, ¿no? Exacto, se justifica por sus obras. Aquí le voy a poner, no ve la misericordia. En cierta manera podríamos decir casi como que hasta el fariseo no tanto va a orar, sino como que va a presumirle a Dios. ¿Sí se fijan en eso? Sí. De que va así como decirle, Señor, mírame, yo sí me porto bien, yo sí pago mis impuestos, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, así. Es como un ir a presumir, pues claro que esa oración pues no va a tener mucho provecho. En cambio, la oración del publicano se humilla, no es digno de Dios. Y de hecho, si se fijan, como que él sí llega a resaltar, yo soy pecador. Es decir, él conoce muy bien su postura, ahora sí que él conoce muy bien su estatus y no pretende ocultarlo ante Dios. Ahora, pues si nosotros lo vemos, ya analizándolo, ambos personajes son pecadores. Uno podríamos decirlo, es pecador público, el otro a lo mejor es pecador privado, o pecador en cierta manera de que se jacta de que todo lo hace bien, pero todos sabemos que es pecador. Pero en sí, como por decir, él porque no realiza o no comete pecados públicos, por eso dice, yo soy bueno, yo soy justo, tú eres malo,
tú pecas enfrente de todos. Entonces, tenemos a los dos que son pecadores, pero, dice San Pablo, el que se confiesa y se arrepiente queda justificado por Jesucristo. Ahí viene de hecho la cita bíblica de Romanos 3:24. Es decir, todos sabemos muy bien que para que, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a confesar, para que el sacramento tenga su validez, primero necesitamos estar arrepentidos, porque de otra manera no se te va a quitar el pecado. Solamente cuando una persona reconoce su pecado, cuando ahora sí sabe que falló y es consciente de que lo que hizo es malo y quiere el perdón de Dios, en ese momento, claro que Dios le otorga la misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque tú mismo estás cerrando tu corazón a que Dios actúe ahí. Pues con esos dos personajes, uno tiene toda la actitud para ser perdonado, el otro ni en sueños quiere ser perdonado porque está justificándose en sí mismo. Vamos a poner aquí. Entonces aquí los dos son pecadores. Pero solo el que se arrepiente. Y lo confiesa, y ojo aquí, porque a veces también nosotros decimos, ¿yo de qué me confieso? No robo, no mato. Yo soy bien santo, soy bien bueno. Cuidado. Actuamos como el fariseo. Exactamente. Otros que dicen, pues sí, yo reconozco que soy un gran pecador, pero yo me confieso con Dios. Yo en mi oración le pido perdón. No. Arrepiéntete y confiesa. Y eso lo está mencionando ya desde lo romano. Y ahorita, ahorita no estamos viendo los sacramentos, pero sabemos que cada sacramento tiene su fundamento bíblico. Este no es propiamente el de la confesión, pero también nos ayuda para comprender que la confesión sacramental también tiene su fundamento bíblico. Del sacramento de la reconciliación recordemos aquel pasaje de la resurrección, cuando se aparece Jesús a sus discípulos y les dice, envía sobre ellos el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esa es una cita base y muy clara para el sacramento de la confesión y que aquí estamos viendo como también es importante. Muy bien. Si se fijan, la parte final de lo que es la parábola, como que un tantito viene desdibujada, viene un poquito como agregada a lo que era, sobre todo lo que el último versículo. Os digo que, bueno, ese no, más bien porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Estamos en sí, el tema central viene a ser la oración, pero como que terminó en una lección de humildad, por decirlo de alguna manera. Este último medio versículo, porque pues no es todo el versículo, algunos piensan como que fue tomado como de otra parte, y como que así como queriendo cerrarle con broche de oro, pero si nos fijamos, no es así como parte original de la parábola, no lo es, ya viendo en ese sentido, el sentido gramatical de la parábola, pero sí nos da una gran lección,
que, como decíamos, sí tenemos que llegar a la humildad que nos está pidiendo Dios para la oración, para tener una rectitud en ella. Y sobre todo, pues en esta humildad, siempre reconocer la misericordia de Dios. El fariseo jamás reconocía como lo bueno de la gracia, de la misericordia de Dios, porque él estaba confiado más en sus obras. En cambio, el fariseo, el publicano, él sí reconocía, como que entre más alto está Dios, más chiquito estoy yo, y entre más alto está, yo necesito más de Él. Entre más alto es, yo soy pecador, y siempre voy a necesitar como esa gracia y esa misericordia. Por muy santo que sea una persona, o muy santa que sea una persona, siempre, entre más santidad, va a buscar más la gracia de Dios, la va a estar necesitando más. Y por eso también hay mucha gente, o por ejemplo los santos, había santos que casi se querían confesar también como todos los días, porque decían, es que, dicen, hasta el más santo peca 7 veces al día. Entonces, sentían como, ahora sí, cada acción que realizaban y que no llevaba todo su empeño por el amor de Dios, para ellos ya era una ofensa. Y aquí es donde nosotros debemos de reconocer siempre la soberanía de Dios en su gracia y en su misericordia. Y en eso vamos a reconocer muy bien que somos pecadores. Porque sí, es muy común que entre nosotros a veces, pues ya cuando estamos llevando una vida bien, por decirlo de alguna manera, que tratamos de vivir santamente, pues a veces sí decimos, Padre, pues la verdad ya no sé ni de qué confesarme. Porque tenemos pecados que son como muy pequeñitos, o pequeñas faltas que ya nos hemos acostumbrado y que no las vemos. Pero cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, es ahí cuando podemos tomar esa actitud del publicano, de decir, no, es que por más santo que viva yo, siempre voy a estar necesitando de esa gracia, de esa misericordia. Y algo muy importante que yo siempre me gusta recalcar, y mucho en las confesiones, recordemos esto: el cristiano, o lo que Jesucristo nos manda, es siempre actuar en el amor, no abstenernos de no pecar. Porque siempre, no robo, no mato, como que si no pecamos ya somos santos. No, santo es el que obra en el amor, santo es el que busca siempre hacer el bien. Es de hacer, no de no hacer. Entonces tengamos siempre eso muy en cuenta, para que eso nos lleve como a una humildad de decir, me estoy necesitando. No, pues es que no hago nada. Pues desde ahí ya tienes muchísimo que corregir, tienes muchísimo que hacer por la gracia de Dios para ir corrigiendo tu vida. Muy bien, ahorita de este comentario, ¿alguna pregunta, duda o algo que le quieran agregar? Que nos ponga eso último que dijo. Santo es. ¿Eso? Pues eso no viene en el comentario, se llama propia. Eso se llama en cosecha personal. Comentario del padre Fernando. Ya es una reina. Es que vean la playa que dice. Que estemos siempre Se lo puse hasta más bonito para que vean así. Santo no es el que no peca, sino el que busca siempre actuar en el amor de Dios. Y aquí pues también esto va mucho en referencia a lo que decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque sabemos que siempre una persona actuando en el amor, ahora sí correctamente, nunca va a cometer un mal. Al contrario, siempre va a estar creciendo. Muy bien, vamos a hablar de eso. Después de este comentario, viene también otro comentario
no es comentario bíblico, es una aportación de la Veritatis Splendor, una encíclica de Papa San Juan Pablo II, que fue escrita en el 93. A lo mejor algunas personas, si en ese tiempo ya estaban como agentes de pastoral y solían estar como analizando cada una de las encíclicas, pues yo pienso que a lo mejor la recordarán. Entonces, esta encíclica de su santidad, vienen dos números que justamente nos están hablando de esta parábola. No habla de la parábola, pero pone la parábola justamente para ejemplificar esta actitud de humildad, esta actitud de siempre reconocer la grandeza de Dios, su soberanía y de su amor. De hecho, ahí ¿cómo se llama? Los números, que es el 104 y el 105, gracia y obediencia a la ley de Dios. Y aquí sobre todo San Juan Pablo II trata de resaltar mucho esto, el aspecto de la gracia. La gracia de Dios que viene a sanar la naturaleza y a elevarla. Y con esto, con este aspecto de la gracia, como que podemos abrir un poquito más el panorama de la misericordia de Dios. Si nosotros vemos solamente, cuando hablamos de misericordia, no sé si ustedes verán como que siempre lo enfocamos hacia el perdón. Como que la misericordia la enfocamos justamente en ese perdón, en ese amor como contrito. Y no, aquí San Juan Pablo II nos habla de la gracia un poquito más amplio, nos habla de la misericordia desde la gracia, que justamente cuando nosotros vemos la gracia con esta perspectiva, pues se amplía mucho más el campo y nosotros podemos ver justamente cómo la misericordia de Dios, cuando recibimos la gracia, no solamente es el perdón, sino que nos da un extra. Por ejemplo, cuando nos confesamos, en la confesión no solamente se te perdonan los pecados, esa es una de tantas gracias, pero te da también la gracia para sostenerte en la fe, para sostenerte en la gracia, te evita de las tentaciones, te ayuda a perseverar en las obras buenas. Son gracias que se adquieren por la misericordia de Dios. Y es lo que aquí San Juan Pablo II quiere resaltar. Y él dice, es muy humano pecar. O sea, no hay una persona no hay un ser humano que no hubiera pecado, excepto nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Pero de ahí en más, todos hemos pecado y todos vamos a seguir pecando. A lo mejor más, a lo mejor menos. Se supone que debe ser menos. Pero vamos a seguir pecando. Eso no quiere decir que la gracia de Dios sea infructífera. Al contrario, es para que nosotros reconozcamos que siempre necesitamos de la ayuda de Dios. En ese sentido, si ya fuéramos perfectos, si ya fuéramos tal cual como que estuviéramos terminados, pues no necesitaríamos de Dios. No tendría sentido, en mi caso, la oración. No tendría sentido las buenas obras, porque ya viviríamos en un estado como en el cielo. Pero pues estando aquí en la tierra, no. Nos hace recordar que sí necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, vamos a anotarlo. Bueno, primero, la primera idea que deseamos será la misericordia de Dios. Se abre espacio para la misericordia.
el pecado. Se abre el espacio, siempre ante el pecado, la debilidad, siempre vamos a encontrar la misericordia de Dios. Y es humano pecar y pedir perdón. Aquí algo también muy importante, no es como para que adormezcamos nuestra conciencia, ¿verdad? Pero sí para que tengamos algo muy presente. Ahorita que les decía que vamos a seguir pecando, es una realidad que debemos de comprender. En cierta manera podríamos decir, no hay que estar viendo siempre el pecado. Cuando una persona tiene una visión de todo es pecado o nada más estoy como al pendiente de no cometer pecado, peca más fácil o peca más rápido. No sé si se han fijado. Entre más uno, por ejemplo, si dices, esta cuaresma, decir no voy a criticar, que es un pecado. Entre más decimos no voy a criticar, lo primerito que haces es criticar. Porque ponemos más nuestra visión en el pecado y a veces cuando fallamos, como que viene una culpa enorme sobre nosotros. Como de decir, sí, no, es que soy el peor de los hombres, soy una basura humana, casi decir. No, pues tampoco, o sea, sí vamos a seguir pecando, hay que tratar de que sea menos, pero no hay que quedarnos siempre en ese sentimiento de culpa, porque también eso es demeritar la gracia y la misericordia de Dios. Hay gente que a veces llega y se confiesa, Padre, es que yo siento como que Dios no me ha perdonado, o todavía siento mucho en mi corazón, como aquella falta, aquel pecado. Y eso no es que Dios no te hubiera perdonado, es que tú no logras perdonar. Por eso, es humano pecar, también pedir perdón y saber vivir el perdón de Dios. Porque si no también, así no podemos avanzar en la vida espiritual. Viviendo solamente del arrepentimiento, no llegas a la santidad. Viviendo solamente como envuelto en tu visión del pecado, no. Necesitamos ver más la gracia de Dios. Y si se fijan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo que es la teología paulina, es lo que resalta siempre. Ustedes vean las cartas de San Pablo y siempre se va a hablar más de la gracia de Dios que de los pecados. Y sin embargo a San Pablo lo tenemos más catalogado como el que más acusaba los pecados, y no es así. Vean todas las cartas de San Pablo y siempre va a estar resaltando la gracia y la misericordia de Dios. Y es lo que aquí también San Juan Pablo II quiere hacernos ver a través de esta, bueno, dentro de la encíclica. También después aparecerá eso, pero nos está hablando justamente de la gracia. Dice, recoger el mensaje. Sí. Justamente ya en este mismo número, el Papa dice como que quiere juntar todo este mensaje que se está dando, este número y números anteriores, lo viene a ejemplificar, a representar con esta parábola, la parábola del fariseo y del publicano. Dice el publicano que quizá podría tener razón para justificarse. El publicano cuando llega así, dice que ha cometido pecados, pero si se fijan, nunca utilizó una justificación, como decir, ay Señor, pues es que a mí desde chiquito así me educaron. Yo por eso así fui creciendo. O que dijera, no, es que está tan dura la crisis que pues es el único trabajo en el que puedo estar y por eso peco. O sea, el fariseo, el publicano, a pesar de que pudo poner justificaciones, que pues obvio no le servirían de nada, no las puso. Y en cambio el fariseo, él pone todas las justificaciones, y no por su pecado, sino por sus obras. Y es ahí donde nosotros
ahora sí volvemos a esto mismo, vemos cómo la gracia de Dios es tan importante en nuestra vida, porque la gracia de Dios es la que nos hace crecer y no la que nos hace justificarnos a nosotros mismos. La gracia de Dios es la que nos justifica. Por eso el fariseo llegó y dio así como todo lo malo que hacía, como diciendo, Señor, este soy y hasta ahí. Tú eres el único, como por decir, que me puede levantar. ¿Y el fariseo no? ¿El fariseo no? Pues Señor, yo sí me porto bien, así es, por sus obras. Por eso dice San Juan Pablo II, esta parábola muy bien que logra encerrar esta enseñanza de la gracia, de la misericordia y de la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Voy a poner aquí. Le voy a poner de esta parábola, pues hace referencia a esta. Esta parábola. Todo el mensaje de la gracia y misericordia. La gracia de Dios. La gracia de Dios y la necesidad que tenemos de ella. Que ya se nos acabó el tiempo. No va a revisar la obra Yo pienso que no, si no me las voy a llevar más bien. Ahorita ya nada más no, todavía nos va a quedar, yo pienso. No, yo pienso que mejor para la próxima terminamos, porque sí hay, en el número 105 hay una parte muy importante sobre la conciencia del penitente y la conciencia satisfecha en sí mismo, que es la conciencia del fariseo y la conciencia del publicano. Entonces yo pienso que hasta aquí le vamos a dejar para que podamos continuar la próxima clase. De las personas, todas pueden, no hay problema en que me lleve su cuaderno de los que faltan. No, nada más me faltaría eso. Okay. Ahorita de todas formas yo pienso que nada más me voy a llevar unos 10 si acaso, cuando mucho. Si gustan, primero hacemos la oración y luego ya les digo de qué me voy a hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.